Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo, que está conformado por Imi Huanca, Rafael Paredes, Pablo Pérez, Juan Segarra y que les habla Licea Aranzón, vamos a hablar acerca de los claims. Según Mishmish y El Sayed 2016, una reclamación o claim es una solicitud de tiempo y o compensación monetaria por los daños sufridos por cualquiera de las partes del contrato. Los reclamos de construcción se ven en casi todos los proyectos en los Emiratos Árabes Unidos como resultado directo del crecimiento continuo, especialmente en proyectos de construcción de carreteras. El avance de la tecnología y los amplios requisitos para carreteras y proyectos de infraestructura han dado como resultado un aumento en el tamaño y la complejidad de los proyectos de construcción, y con ellos el número y la frecuencia de reclamos y disputas. Los autores encontraron que la principal causa de disputas es el aumento en el alcance y el cambio de condiciones. Esas reclamaciones generan sobrecostos, retrasos en los cronogramas y relaciones de confrontación entre las partes contratantes, aumentando la carga de las agencias públicas que tienen personal y presupuestos limitados para hacer frente a las reclamaciones. Bueno, yo soy Ricardo Rafael y en el paper que investigué de Bakari et al, para el autor, por los autores, los claims en los proyectos de construcción son algo inevitable debido a la naturaleza que tienen los contratos, ¿no? Que son complicados, existen bastantes riesgos, la cantidad de entidades que están involucradas en la construcción del proyecto es bastante propicio, todos estos factores a que se den claims. Entonces, la gestión de estos claims siempre debe ser algo estudiado y comprendido, ya que es algo inminente. Y bueno, en el artículo se identificó principalmente que la mayor cantidad de claims se producen debido a, bueno, no, a diferentes factores, pero vamos a revisar nosotros los cuatro primeros factores que más inciden, son los más comunes a la hora de generar claims. Se identificó que los cambios en el diseño después de la etapa temprana, después de una etapa temprana del proyecto es la principal causa, la causa número uno. Después la causa número dos sería que los proyectos intentan ser implementados en periodos de tiempo demasiado cortos, lo cual siempre va a llevar a problemas y esos problemas van a convertirse en claims, eh, y a una inadecuada definición del alcance del proyecto, ¿no? Lo que nosotros conocemos de definir el alcance. Obviamente, si se tiene un planteamiento del alcance incorrecto, esto va a generar que hayan bastantes problemas y por ende claims aparte. También aquí en la tabla que se muestra debajo, también está el diseño incompleto o no coordinado. Esas serían las cuatro principales razones para los claims en los proyectos analizados por estos autores. También se tienen los problemas y la existencia de los problemas en cada una de las etapas ya de los claims. Entonces, los claims acá se dividen en seis etapas, sí, y se identifica cuáles son los problemas principales en cada una de estas etapas. Entonces, por ejemplo, en la fase de identificación de los claims, se tiene que la falta de conciencia del personal para notar un claim, para darse cuenta que existe una situación de claim y la falta de conocimiento del personal del contrato, o sea, el personal, digamos, a veces no tiene todo el conocimiento necesario del contrato para entender que hay la oportunidad de reclamar algo, de generar un claim. Esos son los principales problemas en la etapa de identificación de los claims. Luego, para la notificación, el principal problema fue la falta de accesibilidad a los documentos necesarios para dar el aviso. Todos estos, digamos, estas razones, estos problemas son resultados de que los autores realizaron un seguimiento a un montón de obras ya concluidas y obras que estaban en proceso y realizaron bastantes entrevistas, digamos, a los gerentes y a los involucrados en proyectos de construcción para que les diera sobre los claims, ¿no? Para que les dieran, digamos, la información que ellos están buscando. Luego, en la etapa de la examinación, también se tiene que casi siempre la falta de información es la que genera la mayor cantidad de problemas en esta etapa. En la etapa de documentación,
la falta de la falta de información y que muchas veces esta parte de la información, hay partes de información que no se tienen por escrito para, digamos, tenerla documentada. Luego en la presentación, ya la presentación del claim, digamos, a veces la falta de accesibilidad de los documentos para que se deben enviar con el claim. Entonces, hay documentos que se tienen que enviar con el claim y a veces no hay tanta accesibilidad o disponibilidad, digamos, tan fácil a estos documentos. Y luego, bueno, en la negociación, lógicamente ya es la parte de la interacción, ¿no? Del negocio. Em, Obviamente el mayor problema son los desacuerdos que hay, lógicamente, entre las partes, pero también se tiene, por ejemplo, que, digamos, las evidencias no son satisfactorias o no son lo suficientemente buenas o suficientes para convencer, para que una parte convenza a la otra de lo que están reclamando. Y bueno, ese sería mi paper. Y ahora continuamos con el resto de la, de la exposición. Soy Juanca, continuando la complicación. Y que también surge como un asunto entre dos partes interesadas, es decir, digamos hablando del contratista y el propietario, ya que pueden originar un reclamo y este puede surgir a partir de una solicitud de cambio que no fue estipulada en el contrato. Esta es una definición realizada por Hassen en su paper 2015. Una de las causas que se pueden dar dentro de los claims a un proyecto es por la deficiente investigación del diseño o también la ejecución de planos incompletos o también la falta de revisiones en el diseño o también en plena obra puede haber una interrupción en la construcción, ya que estos problemas pueden afectar en sí afectan a ambos, mm, pero siempre uno va a querer sobrellevar uno al otro para poder, para uno que no se quede afectado. Un estudio de consultoría mostró que varias reclamaciones derivadas de retraso de construcción o entrega de materiales surgen a partir de climas, cambio propietario, mala gestión del sitio, diferentes condiciones del sitio, planes mal ejecutados o también la falta de divulgación e información, es decir, la falta de transparencia o la compartición o la colaboración en la información, sobre todo en la fase de construcción, ya que todo proyecto a partir surge o fue ejecutado. Esto puede desacelerar el trabajo y obviamente alterar el cronograma. Bueno, ahora les voy a explicar acerca de mi, de mi artículo. En este caso, el artículo elegido fue el de Analysis of Claims and in Public Works Construction in India. En este caso, bueno, en el paper se menciona una breve definición. Bueno, Kumar y Mosa definen el claim como una petición, demanda o reivindicación de derechos por parte del vendedor frente a un comprador. En este caso sería por parte del contratista frente al contratante, ¿no? O viceversa, o frente al cliente, o viceversa. Y a un cambio de una remuneración, de una compensación o un pago según los términos del contrato, que legalmente está vinculado, ¿no? Como un cambio o como por un cambio conflictivo o otro tipo de problemas, ¿no? En este caso también nos explica que los créditos pueden presentar por pérdidas y gastos, también por prórroga en el plazo, por una ampliación en el plazo, por daños liquidados y también podrían deberse a una serie de incertidumbres en los proyectos de construcción. Bueno, que existen en muchos proyectos, ¿no? A lo largo del tiempo se puede ver que en la mayoría de proyectos, debido a la mala gestión, existen diversos problemas como, no sé, que generan sobrecostos y que generan un valor estimado del tiempo de ejecución mayor, ¿no? Entonces, también nos indica que por muy detallado que sea un documento, sigue estando abierto a la interpretación de diferentes tipos de personas, ¿no?
y bueno, que tiene intereses variados en el proyecto. Y entonces esto podría ser un gran daño hacia, o un gran peligro hacia el contratante, por decir, el contratista, ya que podría derivar a problemas o conflictos entre las partes, ¿no? Y dice que también, a pesar de ello, las condiciones del contrato desempeñan un papel importante a la hora de identificar y resolver las causas de los reclamos en un contrato. Bueno, ahora vamos a ver el caso de estudio. En este caso, vamos a hacer un análisis de reclamos de los claims en las obras públicas de India, en los contratos de las obras públicas de India. Y bueno, ahorita vamos a ver. En este caso, en primer lugar, se realizó un estudio eh, en cuanto a los claims que existían en 24, en 22 estudios de arbitraje que se habían realizado durante todo un año en las construcciones de India. Y bueno, principalmente, en primer lugar, tuvieron que categorizar los claims, ¿no? Para poder realizar un análisis más completo y poder identificar en qué partes tenemos más reclamos o se tienen más reclamos y cómo eh, poder gestionar cada uno de ellos, ¿no? En este caso, la primera parte se divide en tres bloques, cuatro bloques, ¿no? En los claims de tiempo, en los claims de costo, en los claims de calidad y en claims variados, ¿no? Eh, bueno, principalmente en el costo tienes tres tipos de claim. En el, no, en el tiempo tres tipos de claim, en el costo siete, en la calidad dos los variados son cuatro, ¿no? Bueno, principalmente lo que obtuvieron ellos luego de hacer el análisis fue que el total de claims para la categoría C6 que se basa en las multas en las multas que se generan en las construcciones fueron las que tuvieron mayor cantidad, ¿no? Y bueno, el costo del arbitraje también fue uno de los factores más influyentes en reclamos. Luego tenemos los ítems extra que se agregan al contrato. Bueno, esos son los tres más importantes que ellos obtuvieron, ¿no? Y finalmente los mínimos, o sea, los donde tuvieron menores reclamos fueron los daños por la falta de los contratantes, en la cancelación de la contratante, un retraso en el costo por el contratante y bueno, los riesgos y los costos, ¿no? Que tuvieron la menor cantidad de reclamos. Y bueno, finalmente acá podemos observar la cantidad bueno, el monto que genera cada uno de estos reclamos. En este caso, el valor es diferente. El reclamo por parte de los costos por el cliente fue el que generó una mayor cantidad de costos. En este caso vamos a ver que acá tenemos 10.000 rupias indias como costo de mayor. Y bueno, finalmente acá podemos coincidir que los daños por falta del contratante tienen la menor cantidad de, este, de costo, ¿no? Bueno, esto fue con respecto al análisis de mi paper. Bueno, sigue Juan David con su... Buenas tardes, mi nombre es Juan Segarra. Hablaremos un poco de los claims, una definición, un concepto breve para que se pueda entender y un poco acerca de ello. Y al finalizar vamos a aplicar un ejemplo del paper que hemos podido extraer. Bueno, ¿qué se entiende por claims? Bueno, de acuerdo a Abdel Caleb et al., los claims significan, por su traducción, reclamos, ¿no? Y es el resultado de una acción o directriz en la construcción, lo cual se traduce, digamos, como una compensación económica adicional que se genera por un cambio que no estaba estipulado inicialmente en el alcance, en el presupuesto o en las actividades que se debía realizar, ¿no? Estos deben ser considerados, ya que no estaban incluidos, como menciono, en el contrato, por lo cual pues debería aplicarse una ampliación de plazo de ejecución para la finalización de los trabajos
o de las actividades, tanto en costo como en plazo, ¿no? Y aquí vamos a hablar acerca de cómo se ha ido llevando durante ese tiempo el manejo de los claims, con algunas adiciones de otros programas para poder ayudar a resolverlos, digamos, argumentarlos o sustentarlos, ¿no? Entonces, se puede decir que no es fácil que se pueda prohibir por completo que surjan las reclamaciones en un proyecto de construcción, pero a medida que han surgido nuevas tecnologías, las cuales se han desarrollado rápidamente, se hace mucho más fácil hacer frente a las reclamaciones que surgen en un proyecto totalmente documentado, ya que una buena documentación es un requisito fundamental para el éxito de una reclamación. Si bien se sabe que cuando uno quiere hacer un reclamo o una orden de cambio, debería tener su documentación bien ordenada y clasificada por los días, ya que las órdenes de cambio para sustentar estos cambios en plazo y en costo deberán sustentarse mediante avances, mediante cambios, mediante actas firmadas de conformidad, tanto por la parte del cliente como la parte del ejecutor, ¿no? Bueno, también podemos mencionar que debido a que ha habido una creciente complejidad de los proyectos, también ha aumentado su costo y pues es esencial que las empresas consigan gestionar con éxito este presupuesto y el calendario de sus proyectos. Según Oracle, el 90% de los proyectos superan el presupuesto asignado, lo que conlleva un alto porcentaje de proyectos fallidos en el ámbito de la construcción. Entonces, esto se ve mucho, casi en el 90% de los proyectos mundiales. ¿Por qué? Porque siempre hay cambios, siempre se modifican, siempre hay, digamos, factores externos que quizás la contratista en general no puede manejar y que se le escapa y lo cual debería pedir un claim siempre que esté bien sustentado, ¿no? Que sepa que no es la culpa de ellos, sino podría ser la responsabilidad del cliente o de un ámbito externo que está fuera del alcance previsto. Para ello, para completar esta definición, y esos conceptos que hemos mencionado, vamos a hablar sobre un ejemplo que se realiza en el paper de Abdel. En este ejemplo se hace en la construcción, o el proyecto es una construcción en un edificio de casco estructural de la administración en el Cairo, en la ciudad del Cairo de Egipto. Este proyecto consta de 2 sótanos, de una planta baja y de 9 plantas similares o modulares verticales hacia arriba, ¿no? Se tiene un presupuesto de 2.548.000 dólares. Tiene elaboración de 5 meses. Como sabemos, todo proyecto tiene un número de actividades, los cuales todos secuenciados adecuadamente forman lo que es un cronograma del proyecto, ¿no? En ese cronograma, en ese amplio cronograma que se tiene para la construcción, vamos a centrarnos en la actividad que se refiere a la ejecución de pilotes. Sabemos pues que el Cairo tiene un suelo muy blando, por lo cual necesita controlar el asentamiento de ese edificio mediante la aplicación de pilotes, ¿no? La ejecución de pilotes tiene una ejecución de 37 días de duración. Son 9 pilotes que se deben aplicar. Y sabemos que hemos elegido pues esta actividad porque es una actividad lo que es crítica, ¿no? Ya que si no se hacen los pilotes, pues no se puede cimentar la base. Al no cimentarse la base, la construcción de toda la estructura no se puede dar. Por lo tanto, es una eh, actividad que define la duración de nuestro proyecto, si es que se atrasa, si es que se, digamos, reduce el tiempo quizás. Lo que hubo aquí fue un retraso de 3 días y específicamente fue en en lo que es digamos, la excavación de los pilotes mismos in situ, ya que van a ser perforados. Aquí hubo una falla de rendimiento de la máquina. La procura se encargó a hacerlo el cliente y lo que hacía la constructora simplemente era ejecutarlo, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de procura de equipos, ese equipo no cumplió con el rendimiento adecuado. Por lo tanto, hubo fallas en el equipo, hubo retrasos de 3 días, por lo tanto se tuvo que hacer una orden de cambio por 3 días y se tuvo que pues aplazar 3 días más el proyecto en sí, solamente viendo de esa actividad, ¿no? Entonces lo que hizo pues la constructora fue hacer un claim, ya que este retraso se debió
a la mal procura que hizo el cliente, ya que no dependía de la constructora, del ejecutor, puesto que al que hace la procura del cliente, pues le brindan los equipos, y si eso no cumple con el rendimiento planeado con el que se hizo el cronograma, pues habrán estos problemas que son retrasos. Por ello, pues eh, lo que es la constructora, pues le hizo un claim, un reclamo por esos 3 días de retraso, ya que tiene que pagar gente, tiene que aplazar 3 meses más, lo cual pues le llevó al hacer un reclamo de aproximadamente casi $500,000 de dólares por ese reclamo, debido pues a los hombres que pierde y a lo que es las maquinarias que van a estar, pues, los operarios que van a estar esperando, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de un claim, los cuales, como mencioné, puede ser por factores externos o por fuera de responsabilidad de uno. En este caso, la responsabilidad fue por el cliente por el tipo de contrato, que fue un EC, ¿no? Entonces, eso sería todo. Espero que se haya entendido. Gracias.